una parábola y debemos interpretarla como lo que es una parábola, una manera de enseñanza que se utilizaba anteriormente y se sigue utilizando hasta nuestros días, pero esa es una ilustración que nos va a hablar sobre una verdad bíblica. En este caso habla acerca, o la parábola se titula Los dos deudores y tiene una referencia en el sentido del perdón. Vean por favor lo que dice, me parece que ya están todos allí. Mateo 18:23 dice la escritura: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicó diciendo: Señor, ten paciencia de mi hijo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vea por favor la clave en este texto, en esta lectura que acabamos de dar. La encontramos en el versículo 35, donde después de haber dado esa ilustración, nos va a dar la aplicación diciendo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El tema entonces de esta parábola es el perdón. Vamos a orar a pedir la bendición de Dios. Señor, una vez más queremos rogarte que tú hables en nuestras vidas y que, Señor, seas tú el maestro aquí también medio para nuestro hogar, y sea tú, Señor, el que hables de manera clara a la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes. Que tu gracia sea sobre nosotros, te lo ruego, en Cristo Jesús. Amén. Como dije hace un momento, esta es una parábola en medio de la cual el Señor está dando una verdad bíblica, una verdad relevante a lo que es el hecho de poder perdonar. En esta parábola empieza el versículo 23 diciendo que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Aquí estamos hablando de un rey que va a llamar a sus siervos para que hagan cuentas con él, ya que él ha ido prestando de una u otra manera alguna cantidad de dinero a cada uno de ellos. Pero dice el versículo 24 que cuando comenzó a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. No se nos dice si estos talentos eran de oro o eran de plata o era tal vez alguna cuenta que tenía algún valor de estos 10,000 talentos. Sin embargo, lo que sí se nos aclara es que eran 10,000 talentos. Ahora, cuando hacemos nosotros un estudio acerca de los talentos, vamos a encontrar que un talento, solamente un talento, implicaba que eran 6,000 denarios. 6,000 denarios. Ahorita acuérdese de todo esto porque voy a darle solamente un poquito de información. Ahora, debemos recordar que esto es una parábola, no necesariamente era una deuda de esas circunstancias, no necesariamente habían vivido estos hombres, sino es una enseñanza que se nos está dando. Y aquí está diciendo que un hombre debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. Debo recordarles, un talento son 6,000 denarios. Un denario era el sueldo
sueldo de un jornalero por día. Es decir, para poder pagar solamente un talento, que son 6,000 denarios, el trabajador tenía que estar trabajando por 6,000 días. Si usted y yo hacemos la cuenta y transformamos todo eso, estamos hablando de una cuenta sumamente grandísima. Alguien, un escritor americano, en uno de los libros que estaba yo consultando para poder ver esto, él hizo la cuenta y estamos hablando de los años 90 todavía, cuando escribió esto. Y dice el escritor, obviamente esta cuenta ha variado porque ha cambiado mucho el peso, el dólar, el valor al oro, a la plata, pero en el siglo pasado, a finales del siglo pasado, esta cuenta ascendía a 125 millones de dólares. La cantidad que debía este jornalero, ahora debemos saber que era una persona que iba al día, y esta persona debía 125 millones de dólares. Haga la cuenta de eso. Ahora, insisto, esto es una parábola, no dediqué yo mucho tiempo en estudiar cuánto es hoy en día y todo, solamente me pareció interesante tomar ese comentarista porque no es el sentido en el hecho de poder decir la deuda asciende a tal. Lo que nos está enseñando la parábola es que esta persona, está enfrente del rey y el rey le está pidiendo cuentas y su cuenta ha llegado a subir a una cantidad extraordinaria de tal manera que es impagable el hecho de poder él lograr pagar esa deuda que él tiene. Sin embargo, en esta misma historia dice la escritura en el versículo 25, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor, es decir el rey, venderle a él, a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía. Ahora, aquí hacemos una breve pausa para poder nosotros saber que la deuda era tan impagable que inclusive no iba a poder pagarle con su vida, con la vida de su esposa, con la vida de sus hijos y todo lo que tenía. Era una deuda que ascendía a una cantidad grandísima. Sin embargo, dice la escritura en ese mismo texto que entonces, versículo 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Ahora, si nosotros solamente pensamos en esto, yo pregunto, ¿esta deuda la pudo haber pagado ese hombre? La respuesta es no. La respuesta es, y la enseñanza que tenemos aquí, es que la deuda que él tenía era una deuda impagable. Sin embargo, cuando está con el rey, le dice, Señor, dame tiempo, yo te voy a pagar. Y encontramos que el versículo 27 dice que el Señor de aquel siervo, movido en misericordia, dice que le soltó y le perdonó la deuda. Es decir, el rey, que tenía todos los recursos, viene el siervo, le dice, ¿sabes qué? Este debe 10,000 talentos. Estamos hablando de una cantidad grandísima. Y le dice, bueno, déjame, yo te lo voy a pagar. Dame tiempo, yo te voy a pagar todo. Por favor, no me vendas a mí, a mi esposa, a mis hijos, mis propiedades. Déjame, dame tiempo, yo te lo voy a pagar todo. Y el Señor, aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Eso, amados hermanos, es lo que hace Dios con nosotros. Porque cada uno de nosotros tenemos una deuda delante de Dios, una deuda de pecado, una deuda por medio de la cual es imposible para mí presentarme delante de Dios y decirle, yo te voy a pagar esto. ¿Por qué? Porque nosotros no somos capaces, no hay una gota de capacidad en nosotros para poder pagar la deuda que solamente Dios puede pagar, lo cual es la salvación y el perdón del pecado. En este caso está diciendo que el Señor, el Rey, le soltó y le perdonó. Habla de liberación y habla de perdonar. En este caso podemos nosotros entender que la parábola está hablando de la obra de Dios, que Dios es el único capaz de poder libertar del pecado, de poder dar libertad a aquel que vive en opresión del
La palabra está enseñando de que es importante el hecho de aprender a perdonar las deudas, a perdonar las faltas. ¿Por qué? Porque en este caso el rey representa a Dios y Dios es el que perdona la deuda. Hay una palabra en el hebreo, que es la palabra kafar, que significa cubierta es la deuda, que quiere decir que la ofensa es perdonada, que esto es quitado, que Dios es capaz de perdonar nuestros pecados y lanzarlos al fondo del mar y nunca más acordarse de ellos. ¿Por qué? Porque Dios es el único rey soberano que es capaz de perdonar la deuda de pecado que es impagable para nosotros a la vida de nuestras propias personas. Dios puede perdonar. En este caso, amados hermanos, también debemos nosotros recordar que es Dios el único que puede perdonar esa falta. En el Salmo 32, versículo 5, la palabra de Dios dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí está diciendo la palabra de Dios que Dios es el único que puede perdonar. Aquel rey que es movido a misericordia, aquel rey que es movido viendo a aquel siervo que no puede pagar su deuda, el rey era el único que podía perdonarle. Y debemos saber algo: Dios es el único que perdona las faltas, el pecado, la maldad. En el Salmo 86, versículo 5 dice también: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. La parábola da una connotación de que el rey puede perdonar, el rey quiere perdonar, está dispuesto a perdonar, y la Biblia nos da confirmación de que Dios es un Dios perdonador. En el Salmo, más adelante, en el Salmo, Isaías 55:7, la palabra de Dios dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Quiere decir que cuando una persona se da cuenta de su condición, su naturaleza pecaminosa, él sabe que ha hecho lo malo y que él debe 10,000 talentos y que es imposible que él pueda cubrirlos, que él pueda pagarlos, que él pueda quitar esa deuda, y viene delante del rey y le dice: Señor, yo no puedo perdonar, pero tú eres, yo no puedo pagar perdón, pero tú eres amplio en perdonar. Señor, perdóname mi deuda. Dios es capaz de perdonar. Dios, hermanos, cuando usted y yo venimos delante de Él, y cuando venimos en nuestra condición de pecadores y nos dimos cuenta de esa condición y sabíamos que íbamos al infierno, y cuando venimos delante de Dios, lo que hace Dios es que Él quita la culpa, que Él limpia el pecado, que nos limpia. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De toda maldad. Solamente Cristo puede hacer eso. En el libro de Miqueas dice también la palabra de Dios lo siguiente, capítulo 7, versículo 18: que Dios como tú, que perdone la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Ahí está diciendo que Dios como tú, que perdona la maldad. Hermano, tenemos a un Dios perdonador, a un Dios que aunque le ofendemos, le fallamos, aunque somos infieles, Él sigue siendo fiel, Él sigue perdonando, Él sigue limpiándonos de nuestra maldad, Él sigue estando con nosotros, Él sigue estando al lado tuyo, el Espíritu Santo sigue contigo, Dios sigue bendiciéndote, sigue ayudándote. ¿Por qué? Que Dios como tú, que perdona la maldad. Ese es el Dios que tenemos, amados hermanos. Vean por favor en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 3, al final dice: si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale, y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volverá a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Ahí la palabra de Dios está diciendo que una de las cosas como responsabilidades que tenemos nosotros como cristianos es también aprender a perdonar las ofensas, las faltas. El propósito de esta parábola es, en primer lugar, enseñarnos que Dios es capaz de perdonar cualquier deuda que tengamos.
Cualquier falta que hayamos hecho, cualquier pecado, ningún pecado es suficientemente grande para que Dios no lo pueda perdonar. Dios puede perdonar todo tipo de pecado. Mire, si hay alguien aquí que dices, no, es que yo soy muy malo. Hace un par de semanas hablaba con un muchacho y me decía, no, es que usted no sabe lo que yo he hecho. Y yo le dije, sí, yo no sé lo que tú has hecho, pero yo sé lo que Cristo ha hecho. Y lo que Cristo ha hecho es suficiente para perdonar tu pecado. Ese muchacho de lo que estábamos hablando me decía, después me estaba explicando que él había asesinado, que había hecho cosas malas. Y él decía, no, es que yo ni siquiera merezco el perdón de Dios. Y le dije algo, ¿sabes qué? No nada más tú no mereces el perdón de Dios, yo tampoco merezco el perdón de Dios. Es más, ningún ser humano merecemos el perdón de Dios. Pero Dios es amplio en perdonar. Dios con su misericordia, con ese amor con el cual Él nos ama, Él es un Dios perdonador, y no importa cuál haya sido tu falta. Lo llevé el texto ahí en el libro de los Hechos, donde Pablo, después de haber perseguido a la iglesia, y nos dice ahí en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12, dice, doy gracias a Dios al que me fortaleció, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes blasfemo, injuriador, perseguidor. Está hablando de la vida pasada de Pablo, y dice Pablo, yo no lo merecía, yo soy el menos de todos los apóstoles, yo no ni siquiera merezco ser llamado apóstol, dijo en una ocasión. Y sabe que es que ninguno de nosotros merecemos el perdón de Dios, pero a Dios le ha placido perdonar. Nuestra deuda, hermanos, ascendía a 10,000 talentos de oro. Era una deuda impagable, pero cuando venimos a Él, aquel Dios que es amplio en perdonar, solamente le suplicamos y le pedimos perdón de pecados, y ¿sabe lo que hizo Dios? Borró nuestros pecados. Ese es el ejemplo que tenemos de este rey, donde viene el siervo y dice que le movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Ahora, usted y yo ya fuimos perdonados por Dios. Dios nos perdonó, pero la parábola no termina allí. Y de hecho la carne de esta parábola no es el perdón de Dios, aunque sí es la base. Pero lo esencial de la parábola es lo que quiere enseñar, ya que en el versículo 35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es decir, la enseñanza es, Dios perdona, pero tú también debes aprender a perdonar. Porque en esta historia, sigue en el versículo 28, dice que saliendo aquel siervo, después de que fue perdonado, imagínense cómo se sentía el siervo. Contento, alegre, feliz. ¿Por qué? Porque 10,000 talentos le han sido perdonados. Yo no sé si usted ha estado en alguna deuda, en algún momento en el cual usted tal vez no puede pagar una deuda que tiene, pero tal vez por alguna razón le llega, no sé, algo, alguna entrada de dinero, algo, o está pagando su casa y ya va a dar su último pago, y da su último pago, o de alguna manera su cuenta es borrada. ¿Cómo se sentiría usted de ya pagué la casa? Apenas hablaba con los hermanos, me decía el hermano Isaías, me dice, todavía andamos pagando la casa y todo eso, y siempre uno anda pendiente, ¿no?, de pagos y pagos y pagos. Ahora, cuando uno termina eso y se libera de esa deuda, uno se siente. Yo recuerdo, voy a contar un pecado de mi juventud. Cuando era niño, bueno, iba en la secundaria, estaba en la secundaria aquí en la 38, y recuerdo que había la de la cooperativa nos fiaba, y una vez yo le dije, pues yo voy a pagar lo de él, lo mío y lo de mis amigos. Y yo no supe que mis amigos fueron pidiendo durante varias semanas, y después me dijo, debes 10,000 talentos. Bueno, no sé, no eran 10,000 talentos, pero me dijo, debes esto. Yo cuando, no, pero pues, yo no tenía que comprar, no, pero tú dijiste que ibas a pagar. Y yo fui con mi papá y le dije, oye, papá, pues fíjate que me dice de la cooperativa que debo pagar esta cantidad. Y mi papá dijo, pero ¿por qué? ¿Tú consumiste eso? Y le dijo, no. Y después fue mi papá con la de la cooperativa y le dijo, bueno, pues, ¿por qué debe pagarlo? Y la
la de la cooperativa le explicó, yo no le expliqué todo a mi papá, la de la cooperativa le explicó y le dijo, no, es que su hijo dijo eso. Y me dijo, ¿dijiste eso? Pues entonces tienes que pagarlo, es tu responsabilidad porque tú dijiste, ahora debes pagarlo. Y yo recuerdo que mi papá me dijo, yo no te voy a dar ni un peso, tú debes aprender. Y me iba a trabajar todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo, y ahí iba a trabajar. Y literalmente me tomó semanas, meses, para pagar esa deudita que yo tenía, de niño. Cuando terminé de pagar, me fui con la señora de la cooperativa y le dije, aquí vengo ya a liquidar. Y yo era un adolescente y cuando di mi último pago, la señora hasta me regaló una torta y una coca. Me dijo, bien hecho. Y yo agarré mi coquita y sentí como que una carga se me había quitado. Imagínense 10,000 talentos que son perdonados. Imagínate, Chucho, ahorita ustedes están comprando su casa, que dijeras, no, pues ya, eres libre. Sería una bendición. Ahora, estamos hablando de algo más grande, porque estamos hablando de la salvación. Estamos hablando de la obra de Dios y del pecado, la culpa que tenemos. El Señor nos ha perdonado. Ahora, va saliendo contento, va saliendo feliz. El Señor tuvo misericordia de él, le ha perdonado los 10,000 talentos, pero note por favor lo que sucede aquí. Insisto, no es una historia que haya sucedido como tal, es una parábola. Pero vean lo que sucede. Versículo número 29 dice que entonces, versículo 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos. Es decir, va saliendo del palacio del rey y ya va a su casa contento y todo eso, y se encuentra aquel que le debía. Ahora, ¿cuál era la deuda que tenía el consiervo con él? Y note, por favor, dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía, ¿cuánto? 100 denarios. ¿Qué dijimos que es un denario? ¿Qué equivale? Un denario es el sueldo de un día de trabajo. ¿Cuál es el salario mínimo ahorita? 200 y algo, ¿no? 278.36. Bueno, lo de un día de trabajo. Lo de un día de trabajo. Ahora, estamos hablando de una cantidad también considerable, porque estamos hablando de lo de más de 3 meses de trabajo, 100 días, porque son 100 denarios. Si hiciéramos la conversión, pues también dijéramos, bueno, es una cantidad un poco elevada. Supongamos que una familia gana 2,000 pesos a la semana. 2,000 pesos a la semana. Si lo hacemos por 100 días, háganla. Pero estamos hablando de 3 meses, de 12, poquito más de 3 meses, de 13 tal vez. Por los 2,000. Ya estamos hablando de una cantidad grande, 29,000, 30,000 pesos. Y estamos hablando de una cantidad que, bueno, no sé, si a alguien se le hace poquito eso, ahí me presta 100 denarios. Pero déjenme decirle algo, es una cantidad también un tanto considerable. 3 meses de sueldo. Ahora, llega y ha sido perdonado ¿de cuánto? 10,000 talentos, que dijimos que un talento, solo uno, equivale a 6,000 denarios. Este debe 100, o sea, es una parte muy mínima. Es una deuda que puede ser perdonada. Acaba de recibir esa bendición, eres libre, ya sabes que te perdono, todo esto, le soltó, le liberó por movido a misericordia. Y note por favor, versículo número 29, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, vean el versículo 26 donde está el siervo, dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Esas mismas palabras se repiten aquí, versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. En otras palabras, aquí fue y le dijo, perdóname por favor. Fue perdonado. Cuando ya era la deuda al revés, y este le dice las mismas palabras, perdóname, yo te lo voy a pagar todo, este no quiso.
Esto, hermanos, habla de la diferencia del corazón de Dios y el corazón del hombre. Habla en el sentido, me sigues, Luis, en el sentido de que qué bendición que Dios me perdonó, pero si Chucho me hizo algo, es diferente. Para mí es diferente. Qué bueno, Dios me perdonó todos mis pecados, todas mis faltas, gloria a Dios por ello. Pero Chucho me trató mal. Chucho, no sé, hizo esto, aquello, iba a dar ejemplo, pero ya se me quedó viendo así. Y ¿sabe qué? Y llega él y me dice, perdóname, no debía haber dicho eso de usted, no debía haber hecho esto, no, perdóname. Y yo fui perdonado, pero muchos de nosotros, déjeme decirle algo, somos como aquel siervo. Nos sentimos felices porque Dios nos ha perdonado. Pero qué tristeza es que hay muchos cristianos que cuando su deuda ascendía a los 10,000 talentos y fueron perdonados, ahora cuando tu hermano te ofendió, tu familiar dijo algo, aquel vecino te ofendió, aquel persona te ofendió, aquella hermana de la iglesia te ofendió, tú no quieras perdonar la deuda. Así está este día. Y déjame decirte algo, así estamos algunos. Hermanos, ya me vieron, iba bien con lo primero, ¿verdad? Pero déjeme decirte algo. Note, por favor. Este hombre le dice, bueno, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Versículo 30. Mas él, ¿qué dice? No quiso. El rey, en el versículo 27 dice, y le perdonó la deuda, al final. Y le perdonó la deuda. El corazón del rey, el corazón del siervo, mas él no quiso. Y no nada más no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Note, hermano, hay cosas en las cuales tú vas a tener desacuerdos, ya sea con familiares, con amigos, con vecinos, con hermanos mismos de la iglesia. La enseñanza de esto es, hermano, no importa qué es lo que alguien te pueda hacer, debes aprender a perdonar. Debes a saber, Dios me ha libertado, me ha limpiado, me ha dado perdón. Lo que yo debo hacer es perdonar. ¿Por qué? Porque la deuda que Él nos perdonó es impagable, y la deuda que alguien tiene con nosotros tal vez es una deuda no muy grande. Aquí estriba, hermano, las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque una de las necesidades más grandes que tenemos como cristianos es aprender a perdonar, aprender a pedir perdón. Los matrimonios se quiebran, inclusive se rompen por falta de perdón. Las relaciones entre hermanos, en la familia, hay a veces personas que tienen enemistad con su propio pariente, con su propia familia, y hay cristianos que no se hablan con sus propios familiares porque tienen una deuda. Hermano, perdona, porque Dios te perdonó. Hay ocasiones, hermanos, que vienen personas y nos dicen, oye, préstame esto, préstame por favor, no sé, cierta cantidad de dinero, préstame esto, y nosotros prestamos y después nuestro corazón se hiere porque no pagaron, porque pasó esto. Hermano, aprende a perdonar. Yo te pregunto, hermano, aquella deuda que te debe a aquella persona, si hablamos de economía, que fueron 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 pesos, vale más que estar bien con aquella persona. Es que hermano, déjame ser claro en esto. Dios te perdonó y Dios quiere que tú perdones. Si hay alguien aquí que está enojado, molesto con algún hermano, con algún familiar, con alguien, hermano, debes perdonar. Eso habla del corazón. Porque mira, por favor, en el versículo 35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vean por favor lo que dice en Mateo 6. No pierdan ese texto, pero vean Mateo capítulo número 6.
Cuando el Señor está enseñando acerca de la oración, dice parte de lo que debe ser la oración. En el versículo número 14 dice: porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Note eso? Estamos hablando de que Dios está diciendo: yo quiero que tú perdones. El corazón, miren la ilustración que les daba hace un rato acerca de mi persona. El hecho de sentirse libre, de ya no deber nada, ni un cuadrante, ni un peso, es una sensación. A lo mejor no tienes para comprar, pero no debes nada. No debes nada. Hermano, esa sensación que da el hecho de perdonar a aquel o aquello que te ha ofendido, es una sensación que te quita una carga de encima. Aquellos que no perdonan, hay padres de familia que no perdonan ni a sus propios hijos. Hay hijos que no perdonan ni a sus propios padres. Y hay una carga en el corazón de ellos que no les deja ser felices. No pueden estar tranquilos. Hermano, Dios dice: deja esa carga. Deja esa carga. Tu hijo te ofendió, habló mal de ti, te dijo que ya no quería que le dieras vida y te agredió de muchas maneras. Dios dice: eso no se compara a lo que Dios te ha perdonado. Hay hijos que se sienten ofendidos por los padres y no van a visitarlos, y los padres viven ahí solitos y están allí en su cuarto y no hay quien los cuide, quien vea por ellos. ¿Sabes por qué? Porque no hay perdón. No existe una deuda tan alta que no puedas perdonar. Recuerda algo: de la misma manera que Cristo os perdonó, hacedlo vosotros, dice la palabra de Dios. Déjenme darle algunos textos en la Escritura. El perdonar es un principio bíblico. Dice en Proverbios 17:9: el que cubre la falta busca amistad. Hermano, a lo mejor tú tenías amigos en la iglesia, no sé, con alguien, pero por esa causa de que no has perdonado, tus amistades se han reducido. Es bien común ver a jóvenes y señoritas que se van quedando sin amigos. ¿Por qué? Porque no saben perdonar. Porque no cubren la falta. En Efesios capítulo 4, versículo número 32 dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dios dice: perdón. Perdón. ¿Te ofendió? ¿Te falló? Perdón. Fue tu esposo, fue tu esposa, fue tus hijos, fue alguien de tu trabajo. Perdona. Perdona. Colosenses 3:13 dice también: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Hermano, es que la culpa que nosotros tenemos por no perdonar, eso es pecado delante de Dios. Si tú tienes algo en tu corazón, alguien te ofendió, supongamos, no sé, yo aquí con Alex, lo ofendo yo a él. ¿Sabes algo? Yo debo pedir perdón, pero él debe estar dispuesto a perdonar. Y hay ocasiones en las cuales alguien te ha ofendido a ti y ese tiene un corazón bien duro y no te quiere pedir perdón. Y ahí es donde debes actuar y decirle: oye, ¿sabes qué? Mira, yo me siento así y yo creo que no está bien. Si yo te ofendí en algo, perdóname. Si yo hice algo por lo cual tú me trataste así, ahora no le reclames. Ve sinceramente y pídele perdón genuinamente. A lo mejor él te ofendió, ella te ofendió. Hay padres que tienen a hijos que les han ofendido y mira, tú ve y dile: ¿sabes qué? Perdóname. Se van a quedar así, como se dice coloquialmente, se quedarán de 6 diciendo: pues si yo le ofendí. Pero muchas relaciones pueden tener una vez más paz cuando hay perdón.
perdonándonos los unos a los otros. La palabra de Dios dice ahí en Mateo, en ese mismo texto, en Mateo capítulo número 18, Mateo 18, versículo 21, porque esto es lo que viene hablando. En el 21 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Resulta que en las usos y costumbres del pueblo de Israel, una de las cosas que habían añadido los escribas y algunos otros escritores en las leyes de Dios es que ellos habían dicho que se debe perdonar al hermano que pecare contra ti. La Biblia decía así, pero ellos dijeron: si pecare hasta 7 veces. Pedro tiene eso en mente y le dice: bueno, ahí dice la ley, y ese escrito que tenemos dice que debo perdonar hasta 7 veces a aquel que pecare contra mí. Y el Señor le va a declarar diciéndole: no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora, no está diciendo que hagas la conversión de 70 veces multiplicado por 7 y así. Si alguien, a ver, Lalo, ahí te llevo tu lista. Y ya casi te faltan 4. No está diciendo eso. Está diciendo que cada vez que alguien peque en contra de ti o alguien te haga algo, tú debes perdonar. Ahora, nota esto. El Señor está hablando con Pedro y después va a dar la parábola del perdón. Es el mismo contexto. Es decir, está reafirmando lo que le acaba de decir a Pedro: perdona 70 veces 7. Es decir, hay una deuda muy grande que tú puedes tener, pero debes perdonar siempre. Siempre debes perdonar. El cristiano, hermanos, debe parecerse a Cristo, ¿correcto? Ahora, yo te pregunto, si Cristo actuara como tú en el hecho de perdón, ¿cómo nos fuera? Si tú, especialmente si hay alguien aquí que no es bueno en perdonar y que ya le tienes ahí las piedritas contadas y tienes ahí: no, pero es que me la hizo, me la va a pagar. Mire, hay quienes vamos manejando y se nos metió, iba a decir la señora, pero no, ya hay alguien, un hombre o una mujer, ya hay alguien. Ni eso perdonamos. Y luego nos metemos. Ni eso perdonamos. La maestra está allí, llega tu criaturita con un reporte y dice esto. ¿Quién te puso eso? No, pues es que la maestra. No, ¿cómo te va a poner esto la maestra? Y nos las agarramos contra la maestra. Y muchas veces, casi siempre, tiene razón la maestra. Pero como es nuestra criaturita, nuestro amor, la maestra es la madre. ¿De quién es? Ni siquiera con los maestros pueden perdonar. Hermano, la parábola es muy sencilla y la historia es muy simple, pero el hecho de perdonar, no todos los cristianos lo pueden hacer. Pero para ustedes que no pueden perdonar, si hubiera alguien así, la palabra de Dios dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas. Ahora me llama la atención: de todo corazón. Sí, ya te perdoné, pero ya nunca me hables. Eso no es perdonar. Sí, ya perdoné, pero ya nunca más voy a tener relación con esa persona. Eso no es perdonar. Perdonar de todo corazón. Perdonar de todo corazón. Es lo que quiere Dios. ¿Por qué? Porque estriba en el corazón. Recuerda algo: Dios trabaja en el corazón del ser humano. Y el perdón que Dios nos ha dado es un perdón absoluto. Es un perdón que, aunque fuésemos infieles, ¿qué dice Dios? Él permanece fiel. Porque si Él dijo te perdoné, es que te perdoné. Ahora, insisto, ya que esta es una parábola, no podemos tomar doctrina y decir: bueno, el Señor puede quitarnos la salvación, no puede hacer esto. No, es una parábola, está enseñando la importancia del perdón.
Para aquellos que no pueden perdonar, les cuesta trabajo, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:14. Dios quiere que perdonemos, porque el perdón viene de Dios. El perdón trae unidad, consuelo, una buena amistad. Quita el dolor, quita el sufrimiento, quita el resentimiento. El perdón bíblico trae felicidad. Si hay alguien que tiene algo con alguien, con quien sea que sea esa persona, ¿tienes algo? Perdón. Perdón. Especialmente si son tus padres, tus hijos, si es el núcleo familiar. Perdón. Porque Dios nos ha llamado. Vamos. Señor, quiero darte gracias por el perdón que tú nos das. Y quiero pedirte, Padre Celestial, que en tu buena mano nos ayudes a comprender la importancia del perdón que tú tienes para nosotros. Que tú, Señor, echas al fondo del mar y nunca te acordarás de esas deudas y faltas que nosotros tenemos para contigo. Señor, nosotros reconocemos que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia de toda maldad. Y te damos gracias porque esos 10,000 talentos que eran impagables para nosotros han sido perdonados a través de la sangre preciosa de Jesucristo, el Cordero de Dios que limpia el pecado del mundo. Pero Señor, también nosotros debemos de capacitar y debemos pensar en el hecho de perdonar también las ofensas que alguien pudo haber hecho para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a perdonar. Todos con ojos cerrados, cabeza inclinada. Quisiera preguntar en primer lugar, ¿usted ya fue perdonado de sus pecados? ¿Cristo ya le perdonó a usted de sus pecados? ¿Habrá alguien aquí entre nosotros que no sabe a dónde irá su alma cuando llegara a morir? Que todavía no tiene el perdón de sus pecados y que le gustaría pedirle perdón a Cristo. Recuerde algo, el que viene a Cristo, Cristo no le echa fuera. Habrá alguien así entre nosotros que le gustaría pedirle perdón a Cristo por sus pecados y que le haga una nueva criatura. Habrá alguien así, levanta su mano. Alguien que le gustaría pedirle perdón de pecados a Cristo. Cristo tiene poder. Él es el Rey que puede perdonar. Nadie más lo puede hacer. Solo Cristo puede hacerlo. Si usted no es salvo, si usted no es salva, si usted nunca le ha pedido a Cristo el perdón de sus pecados, usted necesita ayuda. Habrá alguien así entre nosotros. Muy bien. En esa misma posición reverente, oramos. Hermano, Dios te habló y tienes que arreglar cuentas con alguien. ¿Por qué no vienes al altar y hablas con Dios y le dices, Señor, ayúdame en esta situación? No, nosotros no te vamos a juzgar de ninguna manera. Pero si hay alguien aquí entre nosotros que tenga que venir delante de Dios, porque tu corazón no está tranquilo, porque hay algo, que una carga que estás llevando, pero en este día te gustaría venir delante de Dios, el altar está abierto. Todos orando. Señor, gracias por llevar nuestra carga, nuestras deudas. Gracias, Señor, por perdonarnos. Toda gloria y honra sea para ti. Pero también, Señor, ayúdanos en nuestros corazones a perdonar y perdonar de todo corazón a aquellos hermanos, aquellos familiares, aquellos amigos. Ayúdanos a perdonar. Ayúdanos a tener un corazón como Cristo, que perdona. Necesitamos de tu sangre
sea derramada en nuestros corazones y nos ayudes a poder ser personas perdonadoras en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.